La cuestión aquí con estática es que se rige o todos los problemas o todo el análisis de estática se rige por el hecho de las leyes de Newton. ¿Sale? Aquí quien manda en estática son las 3 leyes de Newton. Entonces es necesario conocer las leyes de las leyes de Newton. De las leyes de Newton, pues tenemos 3. Son 3 las que básicamente rigen toda la mecánica clásica. ¿Qué nos dicen las leyes? La primera es la ley de la inercia, o hace referencia a la inercia. Quiere decir que un cuerpo, aquí ojo, hay varias cuestiones, ¿no? Un cuerpo que se está moviendo, bueno, un cuerpo que está en reposo, es decir, su velocidad es 0, va a permanecer en reposo si no es que se le aplica una fuerza externa, ¿no?, que lo saque de reposo. Más aún, la ley nos dice que no es tanto reposo, sino que tenga una velocidad constante. Eso significa que el cuerpo se puede estar moviendo en una dirección específica. Por lo general, esta dirección específica nos dice que es línea recta. O sea que si es velocidad constante, el cuerpo va a seguir una trayectoria recta, no va a cambiar, no va a dar vuelta mágicamente. No se va para acá, no se va para acá, no va a poder subir ni bajar. Si no es que se le aplique una fuerza que haga que cambie su dirección, cambie la dirección de U, o bien cambie la magnitud del vector velocidad, ¿no? Y ojo aquí, por velocidad constante podemos entender velocidad constante 0, ¿no?, que está en reposo. Esto también aplica si el cuerpo se mueve obviamente sobre una superficie, viene con una velocidad v0 y al final quiero que la velocidad final sea 0, ¿no? Es decir, si lo quiero detener, también tengo que aplicar una fuerza externa para poder hacerlo. Dicho en otras palabras, un cuerpo continúa su estado de movimiento en línea recta. Ojo aquí, eso sí es muy importante, al menos de que se le aplique una fuerza que cambie este movimiento, ¿no? Pues en la realidad tenemos la fricción, la fuerza de fricción, el sistema no es ideal, por lo tanto todos los cuerpos se detienen, ¿no? Una fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento, aparece únicamente cuando nos estamos moviendo, cuando el cuerpo se está moviendo. Entonces, bueno, y si intentamos sacarlo de reposo también, ¿no? Entonces, pues eso nos detiene, ¿no? En un sistema ideal donde no hay fricción y todo, si nosotros empujamos algo, algo tiene que continuar moviéndose, ¿no? No se tendría que detener. Como consecuencia de esto viene la segunda ley, que ya ustedes la conocen, fue su dolor de cabezas en el bachillerato.
la cual pues nos habla de que la sumatoria de fuerzas externas tiene que ser igual, bueno, ustedes la conocen como la masa por la velocidad. Ese es un caso muy específico. Realmente la sumatoria de fuerzas es igual a la variación del momento respecto al tiempo, ¿no? La variación del momento lineal respecto al tiempo. Cuando la masa es constante, que es por lo general, pues ya se obtiene lo que ustedes conocen, ¿no? Es decir, yo tengo que la derivada del tiempo, del momento, masa por velocidad. Ese es el movimiento lineal. Si la masa es constante, puede salir de mi derivada y ya recuperamos la de masa por aceleración. Bueno, aquí lo único que pues hay que considerar es si yo tengo que mi sumatoria de fuerzas es diferente de cero. Aquí, ojo, sumatorias de fuerzas externas, ¿no? Las fuerzas internas que tiene un sistema por lo general se anulan. ¿Cuáles son las fuerzas internas? No sé, las fuerzas atómicas dentro del cuerpo, ¿no? Una fuerza externa, que alguien lo está empujando, la gravedad o algo así. Si yo tengo, aquí lo importante es que si yo tengo que mi sumatoria de fuerzas es diferente de cero, entonces el cuerpo se mueve, ¿no? Si es igual a cero, ocurre dos cosas. Puede ser que no se mueva. Bueno, si es igual a cero, significan dos cosas, ¿no? Significa otra cosa. Que la masa por la aceleración también es igual a cero, ¿no? Y como los cuerpos tienen masa, es decir, por lo general la masa es diferente de cero, entonces la aceleración es igual a cero. ¿Qué implicación tiene esto? Ahora sí, dos cosas. O bien el cuerpo está en reposo o se mueve a una velocidad constante. Esto los digo porque luego esto último no les avisan y por ahí les hacen trampa. Y finalmente la tercera ley, y esto sí prácticamente responde a estática, ¿qué podría decir? Es la de acción-reacción, ¿no? La cual nos dice que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de la misma magnitud pero dirección contraria. Es decir, por ejemplo, yo tengo no sé, F vector y lo voy a anotar magnitud de F por dirección U. Si decimos que T es reacción de F, entonces la magnitud es la misma de F, pero la dirección es contraria, significa que pues hay que multiplicarlo por un menos. El ejemplo más claro de una fuerza de reacción es cuando bueno, el primer caso, para llegar a la fuerza de reacción, tenemos que un cuerpo cae debido a la fuerza de gravedad, ¿no? Debido a su peso o a la atracción de la fuerza de gravedad. Sin embargo, digamos que este cuerpo está sobre una mesa. Bueno, como su sumatoria de fuerzas es cero, A es diferente de cero, obviamente el cuerpo pues se va acelerando, ¿no? Lleva una aceleración, lleva una velocidad acelerada. Pero ¿qué pasa si este cuerpo está sobre una mesa? La fuerza de gravedad continúa, no desaparece, ¿no? No es que se ponga la mesa y la fuerza de gravedad diga no lo veo, pero más sin embargo no se mueve, ¿no? A pesar de que está la fuerza de gravedad ejerciendo sobre el cuerpo
incluso sobre la misma mesa, ¿no? La mesa obviamente está en un piso, también aparece, pero el cuerpo no se mueve. Y de acuerdo a la segunda ley, para que no se mueva, la sumatoria de fuerzas externas tiene que ser igual a 0. Si yo analizo el sistema de primera instancia, pues digo que nada más está la gravedad y negativa, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que teniendo una fuerza esto sea igual al vector 0? Pues entonces, al menos de que la gravedad sea 0, ¿no? Sabemos que no pasa, que no es así. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues debe de aparecer una fuerza que anule a la gravedad. Es la única explicación. Para que esto no se mueva, debido a que la gravedad no desaparece, debe aparecer una fuerza que anule la gravedad. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Bueno, ya esta fuerza que anula la gravedad le llamaron fuerza normal y la relacionan con que el cuerpo esté sobre una superficie. Siempre que un cuerpo esté sobre una superficie, aparece la fuerza de gravedad, ¿no? Porque cuando viene cayendo, igual por lo mismo de que viene cayendo, pues ahora sí la gravedad, tenemos el hecho de que se está moviendo, ¿no? De aquí se desprende que tenemos que saber hacer el análisis de fuerza, ¿no? Que le llaman diagrama de fuerzas, diagrama de cuerpo libre. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Dice, una persona, bueno, esto es, ahorita nos vamos a hacer un poco el tema nada más para entender cómo se hacen los diagramas, ¿no? Una persona camina con el siguiente esquema, ¿no? Ya nos dicen 3.5 kilómetros al norte, luego 2 puntos al oeste y finalmente, nos dice ahí. Bueno, vamos a ponerle que camina al sur, ¿no? Construya el diagrama de cuerpo, un diagrama vectorial que represente el movimiento. Entonces, en este caso, lo que nos quieren, bueno, tenemos que primeramente dibujar el plano. Bueno, ahí supongan que está todo derecho. Y aquí sí es muy importante establecer una escala. Vamos a decir que 3 cuadros es igual a 1 kilómetro. Obviamente si estamos en el plano, pues ya conocen, arriba norte, abajo sur, este, oeste. Empiezan en el origen. Vamos a trazarlo nada más que está bien, está aquí abajo, ¿no? Este es el origen. Y pues empezamos a contar, dice que 3 kilómetros al norte. De colores para que se vea. Entonces, 1, 2, 3, aquí va 1 kilómetro. 1, 2, 3, 2 kilómetros. 1, 2, 3, 3 kilómetros. Punto 1, entonces está por aquí. El primer desplazamiento es este, ¿no? Si lo hacen en escala y todo, pues queda muy bonito. Luego, 2.4 kilómetros al oeste. Pues lo mismo, empezamos a contar. Ahora al oeste, a la izquierda, ¿no? 1, 2, 3, 1 kilómetro. 1, 2, 3, 2 kilómetros. Y no sé qué es punto 4, entonces está por el primer cuadrito. Listo. Aquí está. Ahí está el segundo desplazamiento. Este es el primero. El segundo. Y vamos por el tercero. 5.2. Entonces vamos hacia abajo. Lo mismo. Serían 15, ¿no? 15, 16 cuadros. 1, 2, 3. 1,
1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. No. 1, 2, 3, 4. Igual por aquí, ¿no? Y ahí ya está hecho mi diagrama. ¿Cómo se responde a la segunda pregunta? ¿Qué tan lejos y en qué dirección volaría un pájaro en línea recta para llegar al punto final? Ustedes lo que tienen que hacer aquí pues ya es digamos calcular este vector que va del origen a su punto final, medirlo con una regla de acuerdo a su escala y decir cuántos kilómetros, ¿no? Por ejemplo, digamos que aquí nos da 6. Casi nos da como 10 cuadritos, más o menos. Entonces, entre 3, esto sería más o menos 3 kilómetros aproximadamente. Y entonces ustedes lo miden con su regla, y la dirección, pues aquí pueden decir suroeste pero como no es precisa, o sea, suroeste puede ser así, así. Tienen que medir el ángulo, ¿no? Lo miden con un transportador y ya dicen, quién sabe, tantos grados al suroeste y listo. Bueno, en estática, bueno, ahorita ¿qué procede? Pues procede a hacer hacer un diagrama de fuerzas, ¿no? Es lo mismo. Sale. Ahorita vamos a suponer que el cuerpo está en movimiento para analizarlo un poco mejor y entender más la cuestión. Vamos a analizar el sistema de un cuerpo deslizándose sobre un plano, ¿no? En principio ustedes pueden llegar y con un instrumento medir la inclinación del plano. Bueno, aquí la cuestión es que ustedes pueden llegar, situar su plano de esta manera, es decir, así, ¿vale? Y empezar el análisis de fuerzas. ¿Qué pasa cuando hacen esto? Déjenlo quito. Bueno, ustedes dicen, bueno, viene aquí está el peso. Como está sobre una superficie, tiene que haber una fuerza normal. Y la dirección del movimiento es así. Así se mueve. Entonces, como se está moviendo, la aceleración va así. Y por lo tanto, la fricción va contraria, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, se complica mucho esta cuestión por el hecho de tener mi plano en esta posición. ¿Qué es lo que se hace? Pues usualmente para simplificar el análisis de fuerza, el diagrama se rota o se coloca más bien el eje horizontal sobre el eje de movimiento, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué pasa al hacer esto? Pues al hacer esto tenemos nuestro eje así, y como el movimiento está sobre el eje horizontal, ya dos fuerzas, o bueno, dos vectores nos aparecen sobre el eje. ¿Qué implicación tiene eso? Que pues una de las componentes vale 0. La otra cuestión es que también la normal aparece sobre el eje vertical, y el único que cambia o que no aparece sobre uno de los ejes es el peso, ¿no? Luego ustedes ya detectaron todas las fuerzas.
¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? Pues decir que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Obviamente este bloque tiene masa constante, entonces ya la puedo escribir directa, ¿no? En análisis de fuerzas, cuando lo que tienen ustedes es una ecuación vectorial, esto que tienen aquí es una ecuación vectorial, ustedes lo simplifican cuando ponen en el eje X, en el eje Y, ¿no? Ustedes al poner esto, lo que hacen es tomar esta ecuación vectorial y descomponerla en dos ecuaciones o en un sistema de ecuaciones lineales. Pero bueno, vamos viendo de dónde sale. Primero, el sumatorio de fuerzas. En este caso, pues escriben todos los vectores implicados con signo positivo. Los signos negativos van a aparecer cuando escribamos las componentes, ¿no? Ahí está. Lo que sigue, digamos, es escribir ahora sí las componentes. Y de aquí, pues ahora sí, viene una simplificación. Para hacer esta simplificación, regresan a su diagrama y dicen, bueno, la aceleración está sobre el eje X, por lo tanto, la aceleración en Y vale 0, ¿no? El peso, ahorita lo analizamos. La fricción, lo mismo, está sobre el eje X, la componente Y vale 0. Y en cuanto a la normal, está sobre el eje Y, entonces la componente X vale 0, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es la cuestión del peso. Ustedes por geometría se detecta que el ángulo está aquí. Al aplicar las funciones trigonométricas para este ángulo, se obtiene que Wx es igual a W seno de teta y Wy es igual a W coseno de teta. Luego, bueno, pues pueden sustituir. Bueno, aquí van a decir, por lo general cuando un vector solamente tiene una componente, a esa componente se le llama o se le denota con la letra o la variable del vector. Lo mismo aquí, ¿no? Ny es igual a n y ax igual a. Y ya está. 0 n más la fricción 0 más W seno de teta, W coseno de teta, y esto es igual a MA, 0, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Pues realizar la suma vectorial. 0 más FR más W seno de teta, N más 0 más W coseno de teta igual a MA 0. Y ya después de aquí, pues ya sigue lo que ustedes saben. Descomponer estas ecuaciones en dos. Esa descomposición se da porque se tiene que, si dos vectores son iguales, entonces componente a componente son iguales, ¿no? Es decir, si A vector es igual a B vector, la componente X de A tiene que ser igual a la componente X de B, y la componente Y de A tiene que ser igual a la componente Y de A. O bien, igualando componentes, pues voy a tener FR más W seno de teta, componente X, es igual a la componente X, ¿no? Es igual a MA, y la componente Y con la componente Y. Aquí se me olvidó considerar los signos, ¿no? Perdón. De acuerdo a cómo están los vectores, el signo es positivo para la normal porque va hacia arriba.
la fricción es negativo porque va a la izquierda, y el peso es ¿qué es? El peso, pues su componente y va hacia abajo, entonces es negativa, y su componente x va a la derecha, entonces esta es positiva, ¿no? La aceleración es positiva. Con esas consideraciones, pues lo que se tiene es, aquí hay un menos, el otro es más, y aquí también hay un menos. Este es menos, no, perdón, el menos está aquí, y acá está el menos, y ya está. De aquí ustedes ya pueden encontrar las ecuaciones de movimiento, ¿no? En principio la normal es igual a W coseno de teta. ¿Para qué nos sirve la normal? Porque la fricción, lo voy a poner acá, es igual a la normal por un coeficiente de fricción, seno de teta, ¿no? Entonces la aceleración es igual a n seno de teta menos n mu k sobre m, y ya está.